shit. You seen that girl Eliza, Mr. Morgan? Cuanto más exploro por los archivos de Red Dead Redemption 2, más me doy cuenta de la cantidad de cambios que se hicieron para llegar a la versión final. A medida que vaya avanzando esta serie iréis viendo que Red Dead iba a ser prácticamente otro juego. Es una burrada la cantidad de contenido eliminado o remodelado que hay, y el que no sabremos por qué no han quedado ni siquiera los restos. Resulta que estoy echándole un ojo a Warma, y aunque ya sabemos que Red Dead Redemption 2 iba a ser muy diferente, verlo con mis propios ojos me resulta súper curioso. No sé de qué me habla. Así que por supuesto tengo que hacer mi propia investigación. Soy programador. El caso es que estoy explorando y me encuentro con un lugar llamado El Hueco, una zona al suroeste de Warma en la que la banda instalaba un campamento entero, un lugar del que he sacado datos muy interesantes y del que Rockstar no ha borrado, pues, pequeños detalles sin importancia, como que por ejemplo Elisa, la mujer de Arthur Morgan, iba a estar en este campamento. Eliza, Y así unas cuantas cosas más. Pero no nos adelantemos porque te he preparado una investigación de esas guapas y todavía no he dicho eso de soy Russell Crowe y... dentro vídeo. Cuando nos adentramos en las profundidades de Red Dead Redemption 2, nos damos cuenta de que Rockstar no solo hizo cambios de última hora, sino que remodeló varias veces muchos aspectos del juego. Este es el caso de Warma. Hasta prácticamente la beta, Warma iba a ser mucho más explorable de lo que terminó siendo. De hecho, al principio se llamaba Guama, sin la R. No sé si tenían pensado mapearla y hacer la isla completamente explorable porque me parece excesivo, pero sí que íbamos a poder recorrer una gran parte de ella, mucha más de la que el juego nos permite de manera legal. Por suerte para nosotros, Rockstar hizo los cambios tan a última hora que no les dio tiempo a, por ejemplo, rediseñar el mapa y eliminar el camino que nos llevaba al distrito de Warma. Este camino de aquí, que parece que no lleva a ninguna parte, en realidad nos llevaba a los restos de un lugar llamado El Hueco. Distrito de Warma. El camino para subir es literalmente un puto coñazo, incluso a caballo. Sinceramente no creo que pensaran hacernos subir andando, y en Warma no tenemos caballo, por lo menos legalmente. Y de repente me encontré a este NPC. You know what? Forget it. Hello, mister. Just admiring your horse there. Creo que o íbamos a subir directamente con una cinemática, o Warma iba a ser explorable a cachos, o en burro, porque este camino es una mierda, a caballo también. El caso es que cuando subimos por este camino de mierda, llegamos por fin, y finalmente, a El Hueco, distrito de Warma. Las vistas son acojonantes, el lugar es increíble, precioso, mira cómo suena la naturaleza. Realmente acojonante, pero ¿dónde estaba el campamento? Bien, El Hueco hace honor a su nombre, y es que era una cueva / un hueco en la ladera de la pared de la isla, pero El Hueco no solo era un campamento, también era una putada, porque si subir hasta aquí ya era un coñazo, ahora hay que bajar hasta el campamento, y os acabo de decir que El Hueco es una cueva en la pared de la isla. Pues vamos allá, me llamo Arthur Morgan, vivo en el capítulo 2 y voy a bajar a El Hueco. Ah, shit.
Una vez aquí, en lugar de una pared, debíamos encontrar la entrada a una cueva. Para empezar, tenemos la descripción del sitio, que se llamaba El Hueco, Distrito de Warma. Esta descripción está traducida al español, por lo que este lugar fue descartado en etapas bastante avanzadas del desarrollo. Esta cueva sería uno de los campamentos de la isla. En concreto, aquí estaríamos con Dutch, Micah, Javier, Bill y Eliza, la mujer de Arthur. I had a son once, years ago. Don't talk about him much. No, what was his name? Isaac. His mother, Eliza, was a waitress I met. When she got pregnant, she knew who I was, what my life was. I promised nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. What happened? I got there one day and saw 2 crosses outside. I knew right away. Turned out some bastards had come through. Robbed them. Shot them dead. Y es que al principio, en concreto en 2015, Eliza iba a estar viva y formaba parte de la banda. No solo iba a estar en el hueco, sino que todavía quedan restos de misiones de este personaje en Warma. Relacionado a este campamento, lo que quedan son rastros de acciones como dormir o fumar. Viendo el código podemos comprobar que Eliza fue removida incluso antes que el hueco. Es decir, la mujer de Arthur fue eliminada del juego. La dieron por muerta, básicamente. Pero esta versión de Warma con el hueco y sin Eliza siguió en desarrollo. ¿Quieres que haga un vídeo investigando a Eliza? Pues dale like y déjamelo por los comentarios. Pero siguiendo con el hueco, ¿cómo era este lugar? Como ya nos vamos conociendo, vayamos al grano. LH es la nomenclatura interna de este lugar. Si rastreamos por los archivos llegaremos a uno que configura un montón de cuevas, y aquí se hace referencia a un interior que fue eliminado, la cueva marina del Hueco, que era el interior o uno de los interiores de este lugar. De hecho, todavía podemos encontrar los archivos de sonido de ambiente del lugar. Como veréis, la carpeta de sonido tiene la palabra cama, por lo que hubiese sido un campamento bastante completo. Pero este lugar no solo era una cueva marina, sino que incluía varios puntos de spawn de tiburones. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Y yo puedo comer? Y es que la muerte por tiburón iba a existir en Red Dead Redemption 2. De hecho, todavía están los sonidos de la muerte por tiburón. Incluidos varios modelos sin usar de estos animales. El hueco iba a ser una cueva bastante grande y que conectaba con el mar, de ahí que el interior fuese una cueva submarina. Y es que Rockstar eliminó el modelado y cerró la pared, sí, pero se les olvidó eliminar la Lightbox. No sé de qué me habla. La Lightbox es básicamente la luz del lugar, por lo tanto si atravesamos la pared podremos ver esta caja de luces y podemos intuir vagamente cómo iba a ser el sitio. La entrada iba a ser estrecha, como una especie de camino hacia abajo, y de ahí entrábamos a la cueva que, como podemos ver, parece que ocupaba bastante. El agua del mar está estirada hasta aquí dentro, por lo que me cuadraría que fuese una cueva marina porque efectivamente conectaba con el mar. El lugar es bastante bonito. En la parte inferior vemos una roca que hace una especie de arco y es un mapeo bastante detallado, por lo que puede ser que pudiésemos bajar desde la ladera a la playa para pescar a los tiburones o sufrir una de estas muertes por tiburón. El detalle de que la descripción de este lugar sea Distrito de Warma me hace pensar que la isla iba a ser todavía más grande, con más ubicaciones, poblados, misiones y, como dice el nombre, otros distritos. Y este capítulo 5 iba a ser muchísimo más largo, pero eso es un tema que estoy deseando tratar en un vídeo aparte cuando haya recopilado más contenido descartado y más curiosidades. Y con todos estos datos, ¿tú cómo te imaginas que iba a ser este capítulo originalmente? ¿Cuál crees que era la ambición de Rockstar con Warma y cómo te imaginas esa historia alternativa? Este es uno de esos vídeos en los que, en serio, déjame tu opinión en los comentarios. ¡Qué interesante, coño! Por supuesto, no te olvides de darle like, suscribirte y si tienes alguna curiosidad que compartir, puedes hacerlo en mi servidor de Discord. Como siempre, soy RazerCrow y... ¡adiós!